El mundo del Internet está plagado de historias bizarras y perturbadoras, pero solo algunas de ellas fueron muy populares entre la comunidad, muchas de ellas conocidas por el nombre creepypastas, en donde creepy significa espeluznante o aterrador y paste hace referencia al copiar y pegar, ya que de esta forma era como se daban a conocer en muchos foros de Internet. Hoy les hablaré de muchas de estas que, si bien muchas de estas son muy conocidas, conforme nos adentremos en el iceberg encontraremos algunas menos conocidas y que por ende pueden ser hasta más perturbadoras. Mi nombre es El Rincón del Insólito y espero que les guste mi video. Slender Man. Esta figura delgada, sin rostro y de extremidades alargadas, apareció en Internet, creada por el usuario del foro Something Awful, Eric Knudsen, en 2009. Es un hombre vestido de traje negro, con tentáculos que se extienden desde su espalda. Slenderman acecha en los bosques, atrayendo a niños y adolescentes. Inspiró tanto videojuegos como películas e incluso eventos de la vida real que llevaron esta leyenda de Internet al mundo físico. Slender Man fue considerado el primer gran mito de la web y fue tan famoso que en 2018 se publicó una película sobre este personaje. Alguna vez escuché una historia que decía que Slenderman era un joven rechazado por la sociedad, hasta que un científico se le acercó prometiéndole una mejor vida. El hombre lo encerró y comenzó a experimentar con él hasta crear a Slenderman. Se dice que Slenderman solo sigue a los niños porque él mismo solo quería relacionarse con niños de su edad. Jeff the Killer. La historia habla de un adolescente que, tras un accidente que desfigura su rostro, enloquece y se convierte en un asesino en serie. Esta historia apareció entre 2006 y 2010. En resumen, la historia habla de dos hermanos que se mudan a un nuevo vecindario y reciben muchas burlas. Un día, tienen una pelea con los chicos que los molestan. Su hermano, Liu, se culpa por lo sucedido y lo llevan detenido. Poco después de los hechos, la madre de Jeff lo obliga a ir a una fiesta infantil, donde vuelve a encontrarse con los chicos, quienes tenían la intención de matarlo. Al huir, Jeff se esconde en un baño, pero uno de ellos le arroja lejía y lo prende en fuego, dejándolo por muerto. Jeff sobrevive, aunque las quemaduras le desfiguraron el rostro. La historia cuenta que la madre de Jeff lo ve cortarse la boca de lado a lado y, mientras ella intenta buscar ayuda, Jeff entra al cuarto de Liu y le dice go to sleep antes de acabar con la vida de sus padres. Smile Dog. Es una misteriosa entidad que aparenta ser un perro husky siberiano con una sonrisa diabólica, que proviene de la imagen llamada Smile Dog JTG. En esta imagen, se ve al perro en un cuarto oscuro y se aprecia una mano ensangrentada. Quienes ven la imagen pierden la cordura y sufren pesadillas donde el perro les difunde la palabra, pidiéndoles que reenvíen la imagen para propagar la maldición. La imagen original actualmente no se encuentra en Internet, su primera aparición fue en un foro de 4chan en 2008. Ben Drowned. En español Ben se ahogó, comienza cuando Hadusable compra un cartucho usado de Majora's Mask en una venta de garaje. Desde el inicio, el cartucho se comporta de manera extraña, el archivo de guardado del juego ya tiene el nombre Ben, y al cargarlo, suceden cosas perturbadoras. La música se distorsiona, aparecen personajes siniestros y los diálogos están llenos de mensajes inquietantes. Con el tiempo, Hadusable descubre que el juego parece estar embrujado por el espíritu de un niño llamado Ben, quien aparentemente murió trágicamente y ahora persigue el cartucho. La frase You shouldn't have done that, en español no deberías haber hecho eso, aparece repetidamente, como si el juego le advirtiera al jugador que debe detenerse. El experimento ruso del sueño. La creepypasta del experimento ruso del sueño describe un supuesto experimento en la Unión Soviética a finales de los años 1940. La premisa es que científicos rusos intentaron mantener despiertos a 5 prisioneros de guerra con un gas experimental para estudiar los efectos de la privación del sueño. Los sujetos fueron encerrados en una cámara y, en lugar de dormir, respiraban el gas que les impedía conciliar el sueño. Al principio, parecían soportar los efectos del gas, pero luego su comportamiento se deterioró, se volvieron paranoicos, agresivos y delirantes. Tras 15 días, al abrir la cámara, los científicos encontraron a los prisioneros desfigurados y en un estado casi inhumano. Al intentar retirarlos, los prisioneros mostraron una resistencia descomunal, gritando que querían continuar con el experimento y que el gas era lo único que los mantenía despiertos. Sonic X. Esta historia, publicada en 2011, comienza cuando el narrador, Tom, recibe un extraño disco de juego de su amigo Kao, quien le advierte que no lo juegue. Sin poder resistirse, Tom inserta el disco y descubre un archivo llamado Sonic X. Al iniciarlo, encuentra un menú del juego de Sonic the Hedgehog, pero algo no está bien, la música es inquietante y la imagen de Sonic en la pantalla de inicio tiene ojos negros con pupilas rojas y una expresión perturbadora.
Tom descubre que Sonic parece consciente de su presencia y que el juego, lleno de imágenes violentas y espeluznantes, está diseñado para afectarlo. El juego proyecta frases como I'm God, yo soy Dios, sugiriendo que Sonic Dariaxi es una entidad poseída o demoníaca. Tails Doll. La creepypasta cuenta que quienes juegan con Tails Doll en Sonic Or pueden experimentar fenómenos paranormales, especialmente si completan el juego con él. Según la leyenda, si el jugador termina el nivel Can You Feel the Sunshine con Tails Doll, este espíritu malvado puede escapar del juego y comenzar a perseguir al jugador en la vida real. En algunas versiones, se dice que, al realizar ciertos rituales como decir a Summon You, Tails Doll frente a un espejo en la oscuridad, el muñeco puede aparecer en la habitación con su joya roja brillando. Aquellos que han tenido encuentros con Tails Doll experimentan fenómenos extraños, como fallas electrónicas o pesadillas. Herobrine. La leyenda de Herobrine comenzó en 2010 en los foros de Minecraft, donde un jugador narró un encuentro inquietante con un personaje en su mundo, una figura idéntica a Steve, pero con ojos blancos y una expresión inexpresiva. Herobrine parecía construir estructuras y cambiar el mundo sin razón aparente. La comunidad empezó a compartir sus encuentros con Herobrine, especulando que podría ser el fantasma del hermano fallecido de Marcus Persson, Natch, creador de Minecraft. Aunque Natch negó tener un hermano, Mojang hizo referencia a la leyenda al agregar la frase Remove Herobrine en las notas de cada actualización. Candle Cove. La historia se centra en un hilo de discusión en un foro donde los usuarios recuerdan un programa de marionetas llamado Candle Cove, que veían cuando eran niños. Al principio, parece un show infantil normal protagonizado por Janice y una serie de piratas, pero los usuarios comienzan a recordar detalles perturbadores. Los personajes incluían a Parrot Percy, siempre asustado, y The Skintaker, un esqueleto con una capa hecha de piel humana. Un usuario menciona que en un episodio, todos los personajes se quedaron gritando en silencio, mirando a la cámara. Al final, alguien recuerda haber preguntado a su madre sobre Candle Cove, a lo que ella respondió que no existía un programa así y que solo veía estática en el televisor, sugiriendo que todo fue imaginado. The Rack. La leyenda de Dorek cuenta la historia de una figura humanoide aterradora, descrita generalmente como una criatura extremadamente delgada y de color pálido, con extremidades largas y desproporcionadas, y con ojos completamente negros. Se dice que su aspecto recuerda a un ser humano, pero con una expresión grotesca y movimientos anormales que transmiten una sensación de terror y peligro. Derak comenzó a aparecer en relatos en línea alrededor del 2005, pero la criatura no pertenece a ninguna historia de terror clásica ni a leyendas antiguas. Su nombre, Dorek, que significa el rastrillo en inglés, se originó en un foro de Internet y se cree que fue inspirado por testimonios anónimos de personas que afirmaban haber tenido encuentros con él. Los testimonios coinciden en que la criatura acecha en la oscuridad de la noche, observando desde las sombras hasta que decide atacar. Se cuenta que Dorek suele visitar a sus víctimas mientras duermen, apareciendo al borde de su cama. En esos momentos, las personas se despiertan súbitamente y ven a la figura mirándolos fijamente, sin decir una palabra. Sus ojos oscuros y su expresión inhumana les causan un terror profundo, paralizando a la víctima. 1999. La creepypasta 1999 es la historia de un misterioso programa de televisión infantil que supuestamente se transmitía en una pequeña cadena de televisión local en el año 1999. La historia fue publicada en un foro de internet y rápidamente se volvió popular debido a los elementos perturbadores que presenta, especialmente considerando que el contenido era dirigido a niños. La historia sigue a Elliot, un hombre que, recordando su infancia, busca información sobre un extraño programa llamado M.R. Bersalor, el sótano del señor Oso, que había visto en 1999. Este programa era transmitido por un canal llamado Caledon Loco 21, el cual desapareció misteriosamente. Elliot, intrigado y alarmado por los recuerdos vagos y perturbadores que tiene del programa, comienza a investigar y descubre detalles inquietantes sobre este show y su creador, conocido únicamente como M.R. Bear. M.R. Bersalor parecía en apariencia un programa infantil, donde M.R. Bear, un hombre disfrazado con un traje de oso casero, invitaba a niños al sótano donde jugaban, pero el ambiente era sombrío y siniestro. A medida que Elliot recuerda más del programa, encuentra en internet hilos antiguos y foros de personas que también vieron el show y que coinciden en que algo en la atmósfera era incómodo y anormal. En los episodios, M.R. Bear hacía comentarios extraños y perturbadores, y los niños en la pantalla parecían estar asustados o desorientados. Con el tiempo, Elliot descubre que M.R. Bear era un hombre que secuestraba niños y transmitía su show en la televisión local, donde los atraía para llevarlos a su sótano, en lo que parecía ser una especie de cárcel improvisada.
A través de su investigación, Elliot se entera de que varios niños habían desaparecido en el área durante ese tiempo y se rumorea que MR estaba detrás de las desapariciones. Noen House. La creepypasta de Noen House cuenta la historia de una casa embrujada que promete una experiencia extrema. Si logras pasar todas sus habitaciones, ganarás un premio en efectivo. El protagonista, llamado David, escucha sobre esta misteriosa casa Noen y decide intentar el reto, impulsado por su propia curiosidad y por la recompensa. La casa tiene 9 habitaciones, y aunque al inicio parecen inofensivas, cada una se vuelve progresivamente más aterradora y perturbadora. En la primera habitación, David solo encuentra efectos típicos de una casa embrujada, como luces parpadeantes y sonidos espeluznantes, lo que lo lleva a pensar que será una experiencia fácil. Sin embargo, en las habitaciones siguientes, la casa comienza a jugar con sus miedos más profundos y con su mente, creando visiones y escenarios cada vez más personales y aterradores. En una de las habitaciones, David se encuentra atrapado en una oscuridad total donde escucha sus propios pensamientos burlándose de él, mientras una voz le susurra amenazas. En otra habitación, ve a una criatura humanoide deforme que lo persigue lentamente, aumentando la tensión y el miedo. A medida que avanza, David se da cuenta de que la casa parece saber que lo asusta, manipulando sus recuerdos y proyectando sus peores pesadillas. Al llegar a la novena habitación, David cree que ha terminado, pero descubre que la salida lo lleva de nuevo a su propio hogar, aunque algo se siente terriblemente fuera de lugar. Pronto se da cuenta de que aún está atrapado en la casa, en una especie de bucle infinito donde cada salida solo lo lleva de vuelta a una versión distorsionada de su vida real. La creepypasta Gateway of the Mind, en español El Portal de la Mente, cuenta la inquietante historia de un supuesto experimento llevado a cabo por científicos en algún momento no especificado, con el objetivo de descubrir si el alma humana podía conectarse con Dios o el más allá al eliminar por completo los sentidos. La historia narra que un grupo de científicos se propone crear un portal para conectar la mente humana con el plano espiritual. Para lograr esto, el equipo selecciona a un voluntario que acepta participar en el experimento, una persona sin familia ni lazos personales, y le eliminan quirúrgicamente la capacidad de ver, oír, oler, probar y tocar. La intención era que, al privarlo completamente de sus sentidos, su mente se liberara de las limitaciones físicas, permitiéndole conectarse con el universo y, eventualmente, con Dios. Los primeros días del experimento pasan con el sujeto en un estado casi vegetativo, incapaz de percibir el mundo exterior y hablando solo esporádicamente. Sin embargo, con el tiempo, el sujeto comienza a murmurar palabras incoherentes y dice escuchar voces y susurros que provienen de lugares imposibles de definir. A medida que los días avanzan, el hombre se vuelve cada vez más ansioso y perturbado, diciendo que siente una presencia que no lo deja en paz y que percibe cosas que no puede describir. Al cabo de unas semanas, el sujeto comienza a gritar que está en contacto con entidades más allá de la comprensión humana y que ve cosas que no puede explicar. Con el tiempo, sus declaraciones se vuelven más aterradoras y específicas, dice que ha hablado con Dios y que ha visto la muerte, describiendo visiones de agonía y desolación. En un punto culminante de terror, el hombre empieza a gritar que el más allá es una terrible eternidad de nada y que Dios ha abandonado a la humanidad. La creepypasta finaliza de forma abrupta y trágica. El hombre comienza a autolesionarse, intentando acabar con su vida en un intento de escapar de las verdades a las que ha sido expuesto. The Smiley Man. La creepypasta cuenta la experiencia aterradora de un hombre que, en medio de una caminata nocturna, tiene un encuentro perturbador con una figura siniestra. La historia comienza con el protagonista explicando que tiene la costumbre de salir a caminar tarde en la noche, ya que disfruta de la tranquilidad y soledad de las calles vacías. Una noche, sin embargo, mientras camina por una calle desierta, se da cuenta de que a lo lejos alguien lo observa. En la oscuridad, alcanza a distinguir a un hombre de complexión delgada y estatura alta, que está vestido de manera extraña, con un traje algo desgastado y, lo más inquietante, una sonrisa exagerada y casi antinatural en el rostro. La sonrisa no es una de amabilidad, sino que parece forzada, como si estuviera estirando su cara en una mueca que va más allá de lo humano. Al principio, el protagonista piensa que simplemente es un hombre extraño, probablemente borracho, y sigue caminando para ignorarlo. Sin embargo, la situación se vuelve más inquietante cuando nota que el hombre no solo lo observa, sino que comienza a acercarse, moviéndose con pasos exagerados y poco naturales, casi como si estuviera danzando, pero sin perder esa sonrisa siniestra. Conforme el Smiling Man se aproxima, su andar se vuelve aún más extraño, y el protagonista comienza a sentir un miedo irracional e inexplicable. Intenta alejarse, pero el Smiling Man sigue sus pasos, manteniendo esa sonrisa perturbadora y sus movimientos grotescos. En un momento,
el protagonista decide apresurar el paso para alejarse rápidamente, sin voltear atrás. Cuando finalmente logra doblar en una esquina y se siente a salvo, suelta un suspiro de alivio, pero su corazón se acelera de nuevo cuando escucha pasos detrás de él. Al voltear, ve al Smiling Man, quien ahora se ha detenido y simplemente lo observa desde la distancia, con una postura antinatural y su inquietante sonrisa más amplia que nunca. El protagonista decide entonces correr sin mirar atrás, desesperado por dejarlo atrás y salir de aquella calle en la que parecía atrapado. Barbie, Abby, relata el descubrimiento de un archivo de video perturbador, que parece documentar la decadencia mental y física de una joven atrapada en una situación aterradora. La historia comienza cuando un usuario de Internet, curioso por explorar lo más oscuro de la web, encuentra una colección de archivos en una carpeta llamada Barbie.avi. Aunque el nombre parece inocente, el contenido resulta extremadamente inquietante. Al abrir el primer archivo, el narrador describe que el video muestra a una joven de aspecto demacrado, sentada en una habitación oscura y vacía, iluminada solo por la tenue luz de una lámpara. La chica no lleva maquillaje y su cabello está desordenado, pero parece que intentó peinarlo al estilo de una muñeca Barbie. Su expresión es de agotamiento y tristeza, y durante gran parte del video solo se limita a mirar a la cámara, en silencio, como si estuviera perdida en sus propios pensamientos. Conforme el usuario reproduce los siguientes archivos de la colección, los videos se vuelven cada vez más inquietantes. En uno, la joven aparece hablando con alguien detrás de la cámara, aunque su voz es apenas un susurro y parece estar suplicando. En otros videos, se muestra a la joven en condiciones cada vez más precarias, su cabello se ve maltratado, sus ojos enrojecidos, y parece que ha estado llorando o gritando durante horas. Algunos archivos contienen escenas explícitas de maltrato o de situaciones que sugieren manipulación y abuso, aunque nunca se muestra con claridad quién o qué la está sometiendo. Uno de los aspectos más perturbadores de la creepypasta es la forma en la que la chica, que aparentemente está siendo controlada por alguien, intenta forzarse a sonreír como si intentara complacer a su captor, logrando apenas una mueca extraña y trágica. En un momento, se la escucha repitiendo la frase "soy una buena muñeca" en tono monótono, dejando claro que su captor la ha obligado a actuar de manera que recuerda a una muñeca Barbie viviente. La historia termina cuando el narrador, profundamente perturbado, cierra el archivo y decide eliminarlo de su computadora. Aunque trata de olvidar lo que ha visto, la experiencia lo deja con pesadillas recurrentes y una sensación de inquietud que no puede sacudir, con el persistente sentimiento de que Abby puede ser más que un simple video, tal vez el registro real de alguien que fue obligado a una vida de tortura psicológica y física. Psicosis. La creepypasta Psicosis narra el descenso de un hombre a la paranoia extrema y la duda constante sobre la realidad en la que vive. La historia se presenta como un diario de entradas, en el cual el protagonista relata cómo su percepción del mundo comienza a distorsionarse poco a poco, hasta llegar a un estado de completo aislamiento y terror. El protagonista, un programador que trabaja desde su departamento, empieza a notar extrañas coincidencias en su entorno. Inicialmente, son pequeños detalles, llamadas de amigos que parecen ligeramente fuera de lo común, un vecino que actúa de manera inusualmente esquiva y mensajes en línea de personas que, aunque conocidas, se comportan de manera extraña. Estos detalles lo inquietan, pero intenta convencerse de que son solo imaginaciones. Sin embargo, los incidentes aumentan. Un amigo intenta hacerle una visita y, al no abrirle la puerta, insiste en entrar. En lugar de tranquilizarlo, este acto enciende su desconfianza y paranoia, y decide no dejar entrar a nadie. Con el tiempo, cada comunicación parece adquirir un tono oculto o siniestro, como si sus amigos y conocidos supieran algo que él desconoce o intentaran manipularlo. Pronto, empieza a creer que algo se ha infiltrado en la sociedad, reemplazando a las personas a su alrededor por seres hostiles e impersonales. A medida que el protagonista sigue encerrado y aislado, su paranoia se vuelve abrumadora. Comienza a percibir sus dispositivos como herramientas de control, y cree que el mundo exterior está distorsionado, lleno de infiltrados que intentan forzarlo a salir de su departamento. Incluso piensa que el propio aire del exterior está contaminado y que solo su habitación es segura. Al final, después de días de tortura mental y hambre extrema, toma una decisión desesperada y decide abandonar su encierro. Sale corriendo de su departamento solo para encontrar lo que parece ser una realidad normal y tranquila, sin señales de peligro. Sin embargo, en el último giro de la historia, cuando uno de sus amigos lo recibe y le pregunta cómo se siente, el protagonista, en un ataque de pánico, concluye que su amigo también ha sido reemplazado y siente que se enfrenta a un ente que lo engañó a salir de su única zona segura. Marian Amor de Garth Glasgow. Cuenta la leyenda que este video muestra una imagen aparentemente inofensiva,
un hombre que te mira fijamente, casi sin expresión, mientras una música de fondo distorsionada suena lentamente. El video, de apenas 20 segundos, parece simple, pero detrás de esta fachada se esconde algo oscuro y perturbador. Se dice que existía una versión extendida de 2 minutos que desató algo inesperado en quienes la vieron. Aquí es donde la historia toma un giro aterrador. Aquellos que vieron los 2 minutos completos experimentaron un impulso inexplicable de lastimarse o hacer daño a otros, llegando incluso a casos de automutilación o, en los extremos, se comenta que estos individuos aseguraban ver figuras en sombras y escuchar voces que los atormentaban, y algunos mencionaban que sentían una necesidad obsesiva de mirar el video una y otra vez, como si los hipnotizara. Debido a estos rumores, YouTube eliminó la versión completa del video. La versión que circula ahora es la corta de 20 segundos, y los usuarios afirman que el archivo original está bloqueado, pero aún puede verse en la dark web. Algunos creen que la versión completa tiene algún tipo de mensaje subliminal o un tipo de maldición visual que afecta directamente al subconsciente, atrapando a quien lo ve. En los comentarios de ese video se puede leer a usuarios advirtiendo que no lo vean por completo o que eviten mirarlo fijamente a los ojos del hombre, porque, según dicen, hay algo en su mirada que se queda contigo incluso después de cerrar el video. Happy Happy. La leyenda cuenta que Happy Happy era un programa que se transmitió a principios de los 2000 en un canal infantil local. El personaje principal era una manzana sonriente, con ojos grandes y guantes blancos, que iba de un lugar a otro ayudando a los niños en situaciones de peligro. Pero lo que debía ser un show educativo y positivo pronto se convirtió en una serie de episodios turbios y macabros que hicieron dudar a los pocos espectadores que lo vieron. Según la historia, en los primeros episodios, Happy Happy ayudaba a niños con problemas sencillos, como curar raspones o ayudar en juegos. Sin embargo, a medida que avanzaban los capítulos, el tono del programa se volvía cada vez más siniestro. Empezaron a incluir escenas inquietantes, como accidentes y desastres naturales en los que los niños resultaban gravemente heridos o incluso morían. Lo más perturbador era que Happy no intentaba ayudarlos realmente, solo los miraba con una sonrisa torcida, como si disfrutara de su sufrimiento. Uno de los episodios más infames mostraba a Happy de pie frente a un niño herido en un accidente de auto. En lugar de ayudarlo, Happy se acercaba lentamente y comenzaba a tararear una melodía suave, mientras se acercaba más y más al niño, que intentaba alejarse sin éxito. Los episodios terminaban siempre de forma abrupta, con Happy mirando fijamente a la cámara, sonriendo sin decir una sola palabra. Quienes aseguran haber visto el show mencionan que los episodios desaparecieron misteriosamente del canal después de un par de transmisiones. Sin embargo, algunos usuarios afirman que los episodios se pueden encontrar en sitios oscuros de la web, y que hay quienes intentan recuperar cada fragmento de este show maldito. Se rumorea que todos los niños que aparecían en el programa nunca fueron encontrados o que incluso algunos de los eventos que se representaban sucedieron en la vida real, y que Happy Happy fue retirado del aire cuando comenzaron a surgir preguntas sobre sus contenidos y su misterioso creador. La historia cuenta que en una tranquila y oscura noche, un niño se encontraba solo en su habitación, sumido en sus juegos. Todo parecía normal hasta que, de repente, un leve susurro resonó desde debajo de su cama. Con el corazón latiendo más rápido, se acercó y, al asomarse, se topó con una figura inusual, un gato con una sonrisa anormalmente amplia. Así conoció a Mr. Videmos. Al principio, el niño se sintió un poco asustado, pero la curiosidad pudo más. Mr. Videmos parecía amistoso, y pronto comenzaron a jugar juntos. El gato le prometió aventuras emocionantes, y el niño, anhelando la compañía, se dejó llevar por esa extraña amistad. Sin embargo, a medida que pasaban los días, algo empezó a cambiar. La sonrisa de Mr. Videmos, que antes parecía amigable, comenzó a tornarse inquietante. Los juegos se volvieron extraños, el gato le hablaba de cosas que no podía entender, sugiriéndole que, a veces, deshacerse de aquellos que lo molestaban era lo mejor. Una noche, mientras estaban en medio de un juego, Mr. Videmos hizo una propuesta aterradora, que se deshiciera de un amigo que había sido una molestia. El niño dudó, sintiéndose atrapado entre la lealtad a su amigo y la creciente influencia de Mr. Videmos. Fue en ese momento que se dio cuenta de la verdad, Mr. Videmos no era solo un gato, sino una criatura de la oscuridad, y su sonrisa escondía intenciones malignas. El niño decidió que ya no quería saber más de él, y con valentía, se alejó de su extraña compañía. Pero la historia no termina aquí. Tras escapar, el niño encontró un dibujo que había hecho de Mr. Videmos. En una esquina, con una caligrafía temblorosa, había una frase que le heló la sangre: siempre estoy contigo, punto. Desde aquel día,
el niño se vio atormentado por pesadillas, donde Mr. Videmous aparecía, sonriendo de manera siniestra y recordándole que nunca podría librarse de él. Lavender Town. Es una ciudad en Pokémon Rojo y Azul, conocida por su atmósfera sombría y su cementerio Pokémon. Muchos jugadores recuerdan su música melancólica, pero pocos conocen la inquietante leyenda que la rodea. Se dice que al llegar a Lavender Town, los niños experimentan una profunda tristeza y ansiedad. Algunos incluso reportaron episodios de llanto incontrolable. A medida que se esparcieron estos rumores, más jugadores comenzaron a prestar atención a la música y su efecto en ellos. La historia se oscureció aún más cuando surgieron rumores sobre un archivo de audio oculto. Se decía que esta versión secreta de la música original contenía frecuencias perturbadoras que podían causar efectos negativos en la salud mental de quienes la escuchaban. Aquellos que se atrevían a escucharla a menudo reportaban visiones aterradoras y crisis nerviosas. Quizás lo más escalofriante de todo son las afirmaciones sobre desapariciones misteriosas de niños que jugaban Pokémon. Cuando eran encontrados, estaban en un estado de trance, mirando fijamente a sus pantallas, completamente absortos en el juego. La conexión entre estas desapariciones y Lavender Town generó una gran controversia en la comunidad. Además, se rumorea que el compositor de la música de Lavender Town ocultó mensajes subliminales en la melodía, lo que podría haber intensificado el impacto psicológico en los oyentes. Esta idea de que un simple juego pudiera tener un efecto tan profundo ha aterrorizado a jugadores durante años. I Feel Fantastic. Es un video que presenta a una mujer llamada Tara, quien es interpretada por un maniquí con un aspecto inquietante. La mujer se encuentra en un entorno aparentemente normal, con una canción pegajosa y optimista de fondo. Sin embargo, a medida que avanza el video, se hace evidente que algo no está bien. A primera vista, la melodía es alegre y la escena parece inofensiva. Pero al observar detenidamente, los detalles comienzan a inquietar. La mujer de maniquí tiene una expresión inusual y su voz suena robótica. A lo largo del video, la cámara enfoca a Tara desde diferentes ángulos, revelando un aura de desasosiego que parece rodearla. El creador del video, John, dejó a muchos espectadores confundidos con la publicación de este contenido en la plataforma. La historia detrás de I Feel Fantastic sugiere que el video es una especie de homenaje o advertencia sobre el estado mental de la sociedad. Sin embargo, los detalles acerca de Tara y su origen han llevado a especulaciones escalofriantes. Se dice que el video contiene mensajes ocultos y pistas que sugieren un trasfondo más oscuro. Algunos rumores indican que Tara podría ser el resultado de un experimento fallido o que su historia está relacionada con eventos perturbadores. Esto ha llevado a muchas teorías sobre lo que realmente representa el video y quién es la verdadera Tara. Además, I Feel Fantastic ha sido objeto de numerosas reinterpretaciones y parodias en Internet, pero la inquietud persiste. Muchos usuarios aseguran haber sentido una extraña sensación de incomodidad después de verlo, lo que alimenta aún más la leyenda en torno a este contenido. Espero que les haya gustado mi video, y si fue así, agradecería bastante una suscripción y ya de paso un me gusta. Hasta pronto.